Buenas tardes, por favor, tomáis asiento. Vamos a proseguir con la última mesa redonda de esta jornada. Me dicen desde la organización que aquellos que os hayáis apuntado a la visita al Museo de Escultura, que a las 6:45 os esperan ahí fuera para guiaros. Los que hayáis decidido la siguiente excursión o quedaros con nosotros, pues intentaremos hacerlo en tiempo para que luego podáis disfrutar de la visita guiada a Valladolid. Bien, pues siguiendo con los temas de prevención y salud mental, esta mesa está dedicada a cómo organizar los servicios o las unidades de salud mental, dado que es algo que no teníamos en algunas universidades y que la LOSU establece como un servicio, una unidad, una gestión con la que deben contar las universidades. Para ello, pues contamos con Manuel Luque, con Ángel Bartolomé y con Paloma Sobrado. Interviene en primer lugar Manuel Luque, que es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat Pompeu Fabra. Todos ellos, y por lo tanto no me voy a extender en su currículum, pero sí en relación al tema que nos ocupa, pues Manuel es también consejero académico del despacho de Quatre Casas y autor de más de 200 publicaciones en el ámbito de la seguridad y salud laboral. Así que, Manuel, cuando quieras. Muy bien, muchísimas gracias y también a vosotros y a vosotras por estar aquí, por haber aguantado y no haber caído en la tentación de iros a alguna visita. Bueno, mi papel aquí en la mesa es, aunque hay también hay otra jurista, ¿no? Pero hablar desde la perspectiva jurídica y luego ya os hablarán mis compañeros de esas unidades que tienen con relación a la salud mental. Como os decía, yo soy jurista pero os podía hablar también desde la perspectiva de tutor de estudiantes y que hace un par de años tuve que activar un protocolo frente a una situación de una alumna que presumí que podía tener algún tipo de indicio, digamos, de algún caso de suicidio, o también como instructor de algún complejo expediente en materia de acoso, ¿no? Con lo cual, desde esas tres perspectivas, ¿no? Pero me voy a quedar en el papel, digamos, de jurista. Y aquí, con relación a la salud mental, seguramente si estáis siguiendo los medios más allá de este encuentro, ¿no? Si estáis siguiendo los medios, habréis visto que hace muy pocas semanas la OSHA, es decir, la Agencia Europea de Seguridad Laboral, nos ha venido a decir una vez más algo que ya más o menos los que nos dedicamos a la prevención sabemos, y es que 1/3 de las personas que trabajan en cualquier organización tienen problemas de salud mental. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva un intenso mes trabajando en materia de salud mental y desde la perspectiva laboral. Por tanto, estas dos noticias súper recientes y de instituciones muy relevantes hacen referencia a una parte del personal que tenéis en casa, que son las personas, entre cursiva, trabajadores, y luego todos sois conocedores y conocedoras del estudio que se hizo en el año 2022, ¿no? Y es el relativo a la salud mental del estudiantado de las universidades españolas, con unas conclusiones un poco llamativas. Seguramente hay que rascar un poco más y ver que, bueno, esto de uno de cada dos estudiantes tiene un problema importante de salud mental. Bueno, uno de cada dos de los que respondieron, ¿no? Que fue un porcentaje pequeño. Pero bueno, aún y así es verdad que si vamos acumulando una serie de datos, pues hay que tener en cuenta esas consideraciones, que es el contexto, donde, como sabéis, y por eso estamos aquí, ¿no? Ya la LOSU, digamos, nos obliga, ¿no?, en el ámbito universitario a tener una serie de servicios de prevención y orientación digamos, dirigidos a los estudiantes. En esta exposición de mesa redonda, intentando que luego también debatáis, digamos, yo no solo voy a pensar en salud mental y estudiantes, sino realmente salud mental y universidad, en el sentido de que, como jurista, considero que hay que tener una aproximación diferente y no una única aproximación. El tema de modelizar y simplificar
siempre tiene sus riesgos, pero en el ámbito de la salud mental, que es lo que me han comentado que tenía que hablar, aún mucho más, ¿no? Porque nosotros, el ámbito universitario, tenemos que tener una aproximación diferente si lo miramos desde un punto de vista subjetivo, es decir, tenemos a los estudiantes y al final yo soy jurista y lo que se trata es, evidentemente, ¿no?, que intentar que la gente que está en nuestra casa, en la universidad, no se haga daño con relación al ámbito de estudio o de como estudiante o como trabajadores, pero sobre todo y también como jurista el hecho de que se adopten las medidas razonables para que si en algún momento pasa algo no se sea responsable. Las dos cosas, ¿de acuerdo? Al final la parte jurídica, digamos, nos afecta mucho y intentamos que la gente no se haga daño, ¿eh? Tampoco es la perspectiva de salud mental, pero lo que es muy importante es, oye, ¿cuál es mi ámbito de responsabilidad, tanto como institución como personal? Bueno, ahí, digamos, desde el punto de vista subjetivo, la exigencia con relación a los estudiantes no tiene nada que ver con relación a lo que son nuestros trabajadores. Es decir, con relación a los estudiantes, la LOSU, como habréis estado trabajando estos días, si seguiréis, bueno, está más en una dimensión de orientación, de acompañamiento junto con las comunidades autónomas. Cuando hablamos de trabajadores en cursiva, porque ahí hablamos de personal administrativo, personal docente, personal investigador, ahí lo que se aplica es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Por cierto, una ley de prevención que en pocas semanas se va a modificar. El texto ya está casi acordado. Faltará que haya mayoría parlamentaria para sacarlo adelante y donde va a haber una exigencia muy importante con relación a la salud mental. Ya sale citada la salud mental en cuanto a la necesidad de evaluar los riesgos vinculados a la salud mental para cualquier tipo de trabajador en cualquier tipo de institución, también las universidades. El hecho, ni tan siquiera cuando hablamos de trabajadores y salud mental, estos tres colectivos tampoco hay que mirarlos igual. No es lo mismo el contexto de personal administrativo como el docente, como el de investigación. Y si hablamos del docente investigador, sobre todo el investigador, no es lo mismo estar en las etapas iniciales que las etapas más maduras de investigación. Con lo cual, yo soy de los que cuando me aproximo a la prevención o a intentar cuidar la salud de alguien desde el punto de vista, aunque sea jurista, soy poco de, digamos, hacerlo con trazo grueso, ¿de acuerdo? Además, desde un punto de vista subjetivo, hay estudiantes y trabajadores que son especialmente sensibles, que ya sabemos. Yo ahora mismo de 110 estudiantes de tercero de grado de Derecho tengo a 10 con necesidades especiales, los que yo me tengo que adaptar a ellos, ¿no? Con lo cual, si hablamos desde el punto de vista de los trabajadores, también, ¿no? Vinculado a, nuevamente, sin perder el hilo, a riesgos psicosociales y a la salud mental. Desde el punto de vista objetivo, no es lo mismo tampoco el entorno. Sois muchas universidades aquí que solamente tengáis laboratorios. Hay algunas que incluso gestionéis parte o todo de hospitales, aunque tengáis personal o estudiantes ahí. El tema de riesgos psicosociales, salud mental, no es igual que estemos ante una facultad de Derecho, que los hay, que hay problemas, o un entorno que es mucho más complicado, como pueda ser un ámbito de laboratorio o sociosanitario, ¿no? Desde el punto de vista territorial, hemos de tener una aproximación también con la relación internacional. Desde el punto de vista internacional tenemos a estudiantes que se van fuera y tenemos a profesores que se van fuera y estudiantes que nos vienen y profesores que nos vienen. Esa dimensión internacional también hay que tener en cuenta en cuanto a la gestión. Ahí está la complejidad. Y por último, en nuestra casa, en nuestra universidad, hay trabajadores de otras empresas. El hecho de, como aquí veis, aquellos que nos acompañan cada día en el ámbito de la prevención, la CAE, la coordinación también en riesgos psicosociales y vinculados a la salud mental, es muy importante, no solo con los que son nuestros, entre comillas, sean estudiantes o trabajadores en cursiva, como también aquellos que nos ayudan, digamos, a que nuestro trabajo se haga bien y que pertenecen a otras empresas y que nos acompañan. Fijaros, digamos, el zoom tan amplio que hay que tener y la perspectiva tan diferente que hay que tener con relación a cada uno de estos colectivos. Desde el punto de vista de salud mental y estudiantes, ¿no? Vamos a ver estudiantes, vamos a ver trabajadores y una última slide de, entre comillas, conclusiones, ¿no? Por así decirlo. Si a mí me preguntáis, aquí venimos para que, en base a nuestra experiencia, en lo que hemos investigado, en nuestras vivencias, os digamos lo que pensamos y lo podamos compartir, ¿no? Desde el punto de vista preventivo, con relación a los estudiantes, es muy importante ir acumulando experiencias. Mi percepción es que no se hace. Es decir, que aquellos casos que hemos gestionado, pues se gestionan de manera táctica, no estratégica y se pierden en el tiempo. En prevención,
la acumulación de experiencias y reflexionar sobre las experiencias es fundamental para aprender y para adoptar, digamos, protocolos de actuación o corregir los que tengamos. Estudiantes especialmente sensibles, los tenemos identificados cada vez más, hemos de tener una aproximación diferente. Es muy importante con relación a la salud mental de los estudiantes que haya lo que yo denomino una absoluta transparencia, accesibilidad y trazabilidad de todo lo que rodea la relación universidad-estudiante. Han de ser cuáles son los mecanismos que tienen de orientación, pero también han de saber perfectamente aquello que les preocupa en base a la encuesta y que les genera una situación de inestabilidad emocional, cómo son evaluados, cuáles son los criterios, cómo se hace la revisión. Yo estoy en la comisión de reclamaciones de los exámenes del grado de Derecho y el 90% de los problemas que hay que gestionar son porque no hay una estricta publicidad de cómo se han corregido los criterios de evaluación con relación a los exámenes. Con lo cual, esta es una cuestión que es fundamental, porque así las estadísticas no lo están haciendo. Sensibilización de quienes desarrollan o desarrollamos la función de tutores. Los tutores, yo tutorizo a 15, 20 estudiantes. Claro, de manera voluntaria, no estamos obligados a ir, pero yo pago esa parte de gestión. Cuando me encuentro un estudiante que por sentido común yo veo que no está muy estable, yo soy jurista, yo al final soy jurista. Claro que tengo 3 hijos, 3 adolescentes, pero hemos de sensibilizar a quien hace de tutor, porque los tenemos y muchas veces somos desconocedores de incluso los excelentes mecanismos de, digamos, de gestión que con relación a determinadas situaciones tiene la propia universidad, ¿no? Cuando hay un canal de denuncia tiene que ser creíble. Si al final hay un conflicto, ¿no?, que explota ante una denuncia, pues esto debemos de tener un canal creíble, porque si no, eso genera también una sensación de inseguridad con relación al estudiante. Y por último, y simplemente lo apunto, algunos de estos criterios serán comunes al profesorado o al personal, digamos, es que estamos ante un entorno tecnológico y los que nos dedicamos a la prevención sabemos que el entorno tecnológico, es el último capítulo que acabo de escribir sobre este tema, genera importantes riesgos con relación a la salud mental, tanto de las personas que están o estamos totalmente insiders de la tecnología y que nos abruma y no sabemos cómo gestionar determinadas situaciones, como de aquellos que están outsiders, de aquellos que tienen importantes dificultades en el manejo de una tecnología que cada vez es más descomunal y somos grandes desconocedores, no conocemos lo que es la aproximación a la exposición digital. Esto es preventivo. Cuando es reactivo, cuando ya ha pasado algo y hemos de actuar, con relación a los estudiantes, hoy ya lo sabemos, es de lo que ahora seguramente se hablará, pero es una de las partes, y es que junto con las comunidades autónomas debéis de tener un servicio de salud y acompañamiento. Y esto es una obligación, quiero decir que al final como juristas, si esto no lo hacemos, pues es cuando salen las responsabilidades. Pero esto es una medida reactiva y todo lo demás que he hablado antes también es muy importante, cuando menos en mi opinión, y vuelvo a decir que como reactivo es que hemos de probar que los canales de gestión de conflictos sean eficientes, estén cada vez, en mi opinión, más profesionalizados. Con relación a las personas trabajadoras en cursiva, porque es personal administrativo, investigador, docente, ¿de acuerdo? A ver, evaluación de riesgos psicosociales. Es fundamental el apartado de salud mental. Ahora más o menos se hace, pero es que la ley de prevención lo va a obligar a hacer. Diréis, mira, se ha equivocado, ha puesto porcentaje interrogante. A ver, no es lo mismo una tasa de respuesta del 50% que del 15% en la encuesta de riesgos psicosociales, que es algo fundamental en materia preventiva. No valen medias de 30% cuando en un sector determinado es del 10 y en otro del 50%. Vamos a intentar trabajar en ser creíbles y en convencer a nuestro colectivo de que la evaluación de riesgos psicosociales, el obtener porcentajes como en la encuesta de profesorados muy importantes, al final nos va a ayudar muchísimo. La vigilancia de salud laboral individual y colectiva. Las universidades muchas veces tienen una aproximación meramente individual de la salud de su personal y la salud laboral de lo que va es sobre todo de la parte epidemiológica. Tenemos multitud de datos que nos permitirían, sin necesidad de hablar con la persona en concreto, aunque si lo necesitamos lo tendríamos que hacer, esos datos colectivos para poder tomar decisiones en materia de riesgos psicosociales, de salud mental y personas trabajadoras. La perspectiva de género y edad, acumular experiencias, información material y no formal. ¿Cuántos de nosotros estamos formados en la gestión de temas psicosociales con los estudiantes o con la gente que confía en nuestro equipo? ¿Cuántos?
Yo me dedico a la prevención y para mí la prevención no es informar, sino formar. Claro, cuando ya hablamos de, Luque, lo que tú quieres decir es que hemos de obligar a un profesor a que haga un cursillo de... no lo sé. En una empresa que no es la universidad, eso es así. O sea, la formación en prevención vinculada al puesto de trabajo, y si nosotros estamos concluyendo que el saber gestionar riesgos psicosociales asociados a la salud mental es fundamental en nuestras instituciones, en una empresa normal y corriente de ámbito privado, esa formación se tiene que hacer por todo el mundo que está gestionando esas situaciones. Sensibilización de los responsables de equipo. No todos somos iguales. Aquellos que somos responsables de equipo hemos de tener determinados perfiles, hemos de tener mayor formación, mayores pautas, ¿de acuerdo? Casi todos los conflictos que yo conozco vienen por jefes de equipo respecto a su equipo en el ámbito en el que estemos, ¿no? Canales de denuncia, esto lo repito y esto es fundamental, creíbles y cada vez más profesionalizados. Y el tema, reitero aquí también, esto sí que lo arrastro, del PRL y entorno tecnológico. Reactiva, con relación al personal que tengamos, pues bueno, gestión sanitaria y protocolizar sobre todo la vuelta al trabajo. Cuando tenemos un tema de salud mental de un profesional, de un académico, de alguien, de personal administrativo, la OSHA, como el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral, ya nos están diciendo que hemos de tener protocolizado lo que es la vuelta al trabajo, cómo vamos a incorporar a esa persona que ha tenido un problema de salud mental después de una serie de meses al trabajo. Por cierto, que la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando la veamos, nos va a obligar a que cualquier baja de más de 3 meses tengamos que tener ese acompañamiento de la vuelta al trabajo y la adecuada gestión de las denuncias, la profesionalización. Termino. La prevención, para que quede claro, la prevención no es evitar un daño a la salud mental, sino de un trabajador o un estudiante, sino establecer las medidas preventivas razonables para evitar los daños de las personas trabajadoras y de los estudiantes en el entorno universitario. Gestionar eficazmente desde el punto de vista sanitario y jurídico las situaciones en las que se identifica o se produce un riesgo con resultado de daño y no, de ahí va, digamos, la prevención. Es decir, no vamos a ser responsables porque haya un daño a la salud mental. Vamos a ser responsables si jurídicos, socialmente, si resulta que no hemos establecido los mecanismos razonables para evitarlo. Si lo hemos hecho y al final el daño se ha producido, no va a haber responsabilidad. En tercer lugar, es imprescindible, y para mí esto es muy importante en el ámbito universitario, cualquier tema de cualquier universidad, últimos casos, ¿no?, son conocidos, no hace falta reiterarlos, de muchas universidades, estamos en la prensa, en el front office de la prensa. Bueno, es imprescindible una adecuada gestión profesional a tintra y a testra de la repercusión social que puede tener un caso en nuestras instituciones de daño a la salud mental en el entorno universitario, pero sin que una eventual minimización del impacto negativo, el que hayamos podido controlar lo que sea en el país o la vanguardia, nos haga caer, como a veces pasa, en la autocomplacencia. Pues el siguiente caso, como aquí os pongo, suele ser ya difícilmente gobernable, sino imposible, ¿no? Entonces yo creo que esas cuestiones son las que al menos por mi parte me quería trasladaros para el debate posterior. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Ahora tiene la palabra el profesor Ángel Bartolomé Muñoz de Luna, que es vicerrector de Estudiantes y Vida Universitaria en la Universidad CEU San Pablo y es también profesor titular de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la misma universidad. Ángel, cuando quieras. Muchas gracias, rectora. En este itinere, desde que nos vimos, ya catedrático, que hace ilusión decirlo. Ah, pues fenomenal, mucho mejor. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, vengo de la Universidad CEU San Pablo, llevo 7 años en el equipo de gobierno de Rosa Visiedo y Carmen García Elías, la gerente. Y indicaros que este fue un proyecto que, yo no estoy tocando nada, que los trajo la propia rectora por la importancia del tema de la salud mental. Espera, ¿qué está pasando esto solo? Yo creo que le he puesto a vídeo, ¿verdad? A ver.
Le voy a aquí dando al pause y ya está. Tenemos un servicio que se llama el SOU, que es el Servicio de Orientación Universitaria, que dentro de la estrategia que establecemos de acompañamiento del estudiante tenemos distintos elementos, ¿no? El CEO, al ser una asociación, al depender de la Asociación Católica Propagandista, tiene una fuerte vinculación con la Iglesia, hay un acompañamiento espiritual, una tutorización. Los estudiantes desde primero se les pone un tutor para que cualquier tipo de cuestión se les atienda a este tipo de tutor. Y se le rodea con distintos campos, actividad universitaria que nosotros llamamos Campus Life, que lo veré al final, y por qué tiene que tener tanta trascendencia también el tema de la salud mental. Y en concreto este show estaría aquí, esta mentorización, este acompañamiento de este servicio de orientación universitaria. ¿Qué es el show? El show lo que hace es ayudar en dos partes. El acompañamiento y la adherencia académica del estudiante. Hay gente que no sabe estudiar cuando viene a la universidad o se pierde en Madrid y no sabe. Y en la segunda parte, si tiene cualquier tipo de patología. Son sanitarios que son clínicos, pero que lo que hacen es acompañar a lo largo del periodo, no profundizar. Es decir, si hay determinadas cuestiones, lo que hacen es estar al habla con los psiquiatras o los psicólogos de estas personas, ¿no? Entonces, los tratamientos son pues muy diversos, ¿no? Este es el equipo. Desde que la pandemia hemos duplicado los psicólogos que tenemos dentro de la universidad. Los tenemos catalogados además especializados por distintas facultades, porque las patologías vemos que además son muy diferentes, ¿no? Como os decía, este servicio de orientación universitaria, este acompañamiento, tiene como distintas verticales, ¿no? El desarrollo personal de la persona, mejora del rendimiento académico. Vemos que es fundamental que los chavales, según vienen a la universidad, generen un autoconocimiento. Les pasamos el PDA, que es un cuestionario de autovaloración de competencias que desarrollan y ven con sus tutores, y también les ofrece muchísima información también a todos el equipo del show. La gestión de recursos y el desarrollo de competencias personales. Además, se hacen formaciones a todos los profesores, porque un profesor puede ser un excelente investigador, un excelente docente, pero puede ser un cardo borriquero a la hora de tratar distintos problemas, y no pasa nada. No puede ser un excelente profesor investigador, pero hay determinadas cuestiones que no tiene y ni sabe ni cómo gestionar. En estas cuestiones lo que hacemos es detectar este tipo de patologías y derivarlos al show. Tenemos nosotros 2 puntos dentro del curso. Tenemos la detección de alumnos en riesgo, son unas juntas de evaluación que nos juntamos todos los profesores por departamentos antes de los exámenes de la primera evaluación, pues vemos qué ha pasado con los determinados estudiantes, si ha asistido a clase, no ha asistido a clase, qué pasa a este estudiante que era brillante y está teniendo un académico, un rendimiento horrible, si tenemos notificación, si algún tipo de función, algún tipo de trastorno o cuestión. Se trata dentro de estas juntas, se ve con los tutores y se apoya esto a partir del show, ¿no? La atención individual, por tanto, ¿cómo llegan al show? A través de la comunicación general que se hace en la universidad dentro de todos los canales, piden cita y tienen las sesiones que considere el psicólogo. Normalmente son alrededor de 10, 14, algunas se prolongan más a lo largo del tiempo, esa es la media más o menos. Se tratan absolutamente cualquier tipo de patologías que se ven acuciadas pues, por exámenes o por distintas, incluso temporales también, ¿no? Preexigencias, trastornos de cualquier tipo y cualquier tipo de cuestión, temas autolíticos, y también a través de los profesores, bien a través de la libertad, oye, creo que puedes tener un problema, una patología, pues yo te recomiendo que vayas al show. Y ahí ya depende de la libertad del propio estudiante si quiere hacer uso de este servicio o no. Pero esta derivación a través de estas DAR, de detección de alumnos en riesgo, como al final de las juntas de evaluación, siempre se tienen controlados a través de los tutores. Una cosa muy importante es atender a la persona, pero las patologías son repetidas. Tenemos árbol de decisiones y tenemos protocolos de actuación para, pues yo creo que casi
cualquier tipo de circunstancia. Baja adherencia a la universidad, no asistencia, atención con necesidades educativas especiales, patologías, dependencias, cualquier tipo de cuestión específica. Disparamos un árbol de decisiones. En ese sentido, informamos a los tutores, informamos a los profesores, y en aquellos riesgos y cuestiones, no nos olvidemos que ya son mayores de edad, que tengan riesgos tipo autólisis, también hablamos con las familias. De tal manera que determinadas cuestiones con estudiantes con necesidades educativas especiales, que el profesor, antes de empezar su asignatura, ya sabe, tiene información de ese estudiante hasta donde tiene que saber, y con las recomendaciones y con las distintas cuestiones que tiene que tratar. Pues si tiene que tener más tiempo de realización de un examen, pues ya esa información, en la justa medida que tiene que conocer ese profesor, ya tiene el conocimiento de ese estudiante en concreto. Lo que estamos haciendo también es no solo, entenderme, atacar la patología, sino es atacar a la persona, y hay determinadas cuestiones que los estudiantes necesitan estar a gusto, y hay determinadas cuestiones sociales que les ayudan muchísimo. Es decir, de ir a boxear, de ir a pintar un cuadro, de ir a hacer temas de relajación, temas de gestión y manejo de redes sociales y expectativas. Estos talleres que se hacen a lo largo de todo el año concentran este tipo de patologías, y la verdad que funcionan fenomenal. Os pongo aquí un ejemplo de talleres que se hacen a lo largo de todo el curso, y la verdad, a nivel de métricas, que las tenemos de servicio del show, para mí la mejor métrica es que el despacho del show, tanto los dos campus que tenemos, tanto en Moncloa como en Montepríncipe, siempre tiene flores y siempre tiene chocolate de agradecimiento de los estudiantes y de las familias, ¿no? Los grupos de apoyo pues pueden ser de pareja, de habilidades sociales, cómo confrontar el MIR, o temas de duelo, o entregas de PFCs. Y los protocolos, como os digo, los tenemos pues muy testados. Estamos trabajados con Secretaría General, con nuestra Secretaría General. Y como os indicaba, tenemos estas detección de alumnos en riesgo antes de que suceda cualquier cosa, y al final de los exámenes, después de las juntas de evaluación. Tenemos un comité de ética, para que pase cualquier cosa, los alumnos pueden de forma anónima, o si se quieren indicar nombre y apellidos para contactar con ellos, para que esto pase a este comité de ética, entendiendo pues cualquier tipo de acosos, y tenemos protocolizado estas cosas para atacar a las dos partes en ese sentido. Los temas de prevención, os pongo cuál es el flujo de actuación que tenemos: detección, el aviso, tanto los estudiantes, compañeros, familia, PD y PAS, nos podemos enterar de este tipo de cuestiones, la valoración en este triaje que hace el servicio del show, para citarle o atenderle inmediatamente, clasificación dentro de este triaje que indicaba de clasificación del riesgo, y esta intervención. Hay una parte fundamental que nosotros tenemos alrededor de un 40% de estudiantes internacionales, que lo que no tienen es ese seguimiento, esa marita de la familia, que es fundamental en determinadas situaciones. Y aquellos que lo requieren, nosotros tenemos una bolsa directamente por gerencia, que nos la habilita gerencia todos los años, para que si ese estudiante de forma automática tiene que ingresar en un hospital, directamente ingresa, y le tenemos ahí una semana, el tiempo que necesitan, hasta que la familia puede venir y puede atenderle de forma personalizada. La coordinación que hacemos con las facultades y las escuelas es constante. El tratamiento que tiene el show con los directores de departamento y con los equipos de gobierno de las distintas facultades es fundamental. Pero no solo eso, sino con toda la comunidad universitaria, con las actividades que se hace de Campus Life, deportes, carreras profesionales, alumnos, facultades y todo el servicio sanitario, ¿no? Tenemos distintas verticales de programas, de colectivos, como es atención a padres, madres de estudiantes pues que tienen bebés o que han dado a luz en la universidad,
para atenderle también esas necesidades específicas, igual que los deportistas de alto rendimiento, igual que los estudiantes con necesidades educativas especiales. Una vez identificado, por hospitalización o porque tienen entrenamiento o porque tienen cualquier tipo de cuestión, gracias a la pandemia, una de las cosas que aprendimos es que se pueden retransmitir las clases a nivel online, bien estés concentrado o estés en el hospital o te pase cualquier cosa y tengas que estar en casa, no pierdas ritmo de las clases y puedas hacer ese seguimiento personalizado directamente con tu tutor. La vida universitaria, y hablando sobre temas de prevención, son fundamentales para nosotros. Todos los inicios de curso hacemos una americanada en toda regla, hacemos un evento festivo delante de la universidad, les entregamos un manual en el que conocen aquí todos los servicios, con fechas, talleres, dónde tienen que acudir, cómo, de qué manera y por qué. Es decir, el que no se entera de lo que pasa en la universidad es porque prácticamente no quiere. Estas actividades de Campus Life vienen dirigidas tenemos más de 40 clubs, de club de montaña, de atletismo, de cata de vinos, de Naciones Unidas, y es fundamental para la salud mental de los estudiantes. El momento en el que establecen relaciones los estudiantes internacionales o que vienen de provincias de otros sitios y se sienten solos y encuentran su sitio, los problemas que son grandes se empiezan a convertir en cosas infinitamente más pequeñas. Tenemos todos los fines de semana actividades con los chavales, igual que los viernes por la tarde, ¿no? Actividades de fitness, de tiempo libre. Bueno, la verdad que el panorama de actividades podría poner 1000 fotos, es enorme. Actividades deportivas, de tiro con arco, fitboxing, raquetas de nieve. Todo esto, lo menos importante es el deporte, sino que establezcan relaciones entre ellos y que se sientan apoyados. Tenemos 2 programas de acompañamiento, ya termino, un programa que se llama Buddy Program, que son los estudiantes de últimos cursos que mentorizan y ayudan a los estudiantes de primer curso y se establece una relación entre ellos impresionante, maravillosa, cómo cuidan los chavales mayores y les introducen en lo que es la vida universitaria a los que vienen de primero, y un programa que se llama GPS, Growth Path for Students, que son fundamentalmente nuestra comunidad alumni, que ya está colocada dentro del mundo laboral, que a través de distintas mentorizaciones y conversaciones de desarrollo ayudan a todos nuestros estudiantes no solo a afrontar la vida laboral, sino aquellas cuestiones que les plantean, ¿no? Y nada más, por nuestra parte esto es muy brevemente lo que hacemos en la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Ahora va a intervenir la profesora Paloma Sobrado, que es profesora titular vinculada del área de optometría de la Universidad de Murcia y actualmente ocupa el cargo de vicerrectora de Ciencias de la Salud y Servicios a la Comunidad Universitaria de la Universidad de Murcia, vicerrectorado que coordina la actuación de los servicios asistenciales, entre ellos el servicio de psicología aplicada. Paloma, cuando quieras. A ver si puedo. Un momentito. Vale. Bueno, pues muy buenas tardes, muchas gracias, rectora, compañeros de mesa, compañeras y compañeros de la Universidad de Murcia, compañeras y compañeros de otras universidades. Es un placer para mí estar aquí para venir a contar cómo abordamos la orientación y la atención psicológica, tanto de personal como de estudiantado en la Universidad de Murcia. Quiero decir que en la universidad llevamos mucho tiempo preocupados por la salud mental del colectivo universitario. De hecho, ya en el año 2001 se puso en marcha el Servicio de Psicología Aplicada de la Universidad de Murcia, que en realidad empezó a hacer atención psicológica en volumen bastante alto a partir de 2014 y que sufrió además un aumento de demanda muy grande a partir de 2018. Cuidado porque fue antes de la pandemia, ya antes de la pandemia. Eso desde hace muchos años. Pero es que además el rector Luján, movido por esa idea que tiene de poner corazón al conocimiento, en el año 2021 encargó al vicerrectorado
que pusiera en marcha un programa ambicioso para mejorar la salud mental de todo el colectivo universitario, que derivó en la aprobación en Consejo de Gobierno de la Estrategia de Salud y Bienestar de la Universidad de Murcia en el año 2022. Y una de las múltiples cosas que se ha hecho en la estrategia, pues fue que en el año 2022, cuando se sacó un nuevo pliego para la contratación de la segunda unidad básica de salud del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, tenemos una propia, pero como tenemos muchos trabajadores, hacía falta una segunda unidad, pues se contrató, se incorporó dentro del pliego, aparte del médico o la médico y el enfermero o enfermera, un psicólogo o psicóloga, una atención psicológica. Eso a partir del año 2022. Quiero decir que nosotros siempre hemos tenido claro que el papel de la universidad no puede ser nada más que de prevención de problemas de salud en general y de salud mental en particular. No podemos hacer otra cosa. La atención psicológica es responsabilidad de los servicios de salud públicos. Sabemos todos cómo están los servicios de salud públicos en tema de atención psicológica, es verdad, pero no podemos asumir esa responsabilidad por motivos obvios. También quiero decir, al hilo de que el rector Luján es un convencido de que hay que poner corazón al conocimiento, que me ha gustado mucho oír en la mesa anterior a la moderadora que hablaba de la importancia de que la gente trabaje en un ambiente agradable, de que se sienta arropado por la universidad, bien tratado por la universidad, porque la estrategia de salud y bienestar, uno de los fines que tiene es ese precisamente, que la gente sepa que más allá de ir a trabajar al centro, más allá de ir a estudiar al centro, la universidad los considera miembros del colectivo, miembros de la institución, que quiere apoyarles y ayudarles en los problemas que tengan. Ya ha dicho la moderadora las ventajas que eso tenía y evidentemente soy fiel creyente en eso, en las ventajas que tiene. Voy a empezar explicando cómo se organiza actualmente la orientación y atención psicológica, tanto para personal como para estudiantes, y también voy a contar lo que hay de proyecto de futuro. Bien, el SEPA es un servicio que nació con fines docentes e investigadores basados en la atención psicológica. Todos los servicios asistenciales que tenemos en la Universidad de Murcia son docentes e investigadores. Esto es lo que yo llamo un servicio de PDI, porque en él se integran profesores de la Facultad de Psicología que tienen la capacidad de hacer atención sanitaria, es decir, o han hecho la especialidad sanitaria a través del PIR, de la residencia, en el centros sanitarios de la red pública, o han cursado y superado el máster universitario en Psicología General Sanitaria. Tienen ese perfil sanitario, por lo tanto pueden prestar atención psicológica. El SEPA empezó a funcionar más con esa atención psicológica y orientación psicológica a partir del año 2014. Los profesores hacían atención individualizada y también tareas de orientación que podían ser en talleres grupales. Orientación en talleres grupales es lo más frecuente, que pueden ser, entonces eran al principio presenciales, actualmente también se hacen en modalidad virtual síncrona, y también en podcast, vídeos, mini píldoras formativas. Además, también realizaban tareas de atención sanitaria individualizada. El SEPA ofrece 6 sesiones gratuitas para estudiantes y 5 sesiones gratuitas para profesorado. El resto de sesiones que la persona necesite, me refiero a la atención psicológica individualizada, tienen que pagarlas en base a unos precios públicos que están aprobados por Consejo de Gobierno, Consejo Social, y que se adecúan a las recomendaciones
que el Colegio Oficial de Psicología hace al respecto, porque no queremos tener un problema de competencia con el Colegio de Psicólogos. Es una cosa que no se puede permitir. Como he dicho, esto todo iba bien hasta que a partir del año 2018 comienza a crecer la demanda enormemente. ¿Y qué nos pasa? Que efectivamente en el SEPA hay profesorado de la Facultad de Psicología haciendo atención sanitaria, pero no crean ustedes que todos los profesores de la Facultad de Psicología que tienen capacidad para hacer atención sanitaria quieren embarcarse en este proyecto, porque esa atención sanitaria que realizan en el SEPA realmente no les sirve para lo que actualmente ANECA pide para las acreditaciones. Y por tanto tenemos un número limitado de profesores que quieren hacer atención en el SEPA. Así que con el fin de atender la demanda se nos ocurre la idea de que estudiantes del doctorado que hacen tesis doctorales dentro del SEPA o que están cursando otros másteres dentro del SEPA puedan, siempre que tengan ya cursado y superado el máster universitario en Psicología General Sanitaria, por supuesto, es decir, que tienen capacidad asistencial, atiendan a estudiantes y a personal en esas sesiones individuales supervisados por los tutores, que son los profesores de la facultad que trabajan en el SEPA. Con esa premisa conseguimos incrementar muchísimo el número de personas atendidas en el SEPA, tanto personal como estudiantes, y también aumentar muchísimo las tareas de orientación. La felicidad existía en ese momento, los estudiantes estaban muy contentos, no paraban de pedir que se aumentase la capacidad de atención del SEPA, hasta que de repente surge el pequeño problema del cambio normativo estatal para las prácticas externas. Y en ese momento pues ya tenemos un problema. Eran prácticas externas extracurriculares las que estaban haciendo y empezamos a tener el problema de que hay que reducir el número de becarios y que además estos becarios solo pueden estar un año, con el consecuente problema en la atención, porque formar a un becario para que atienda es cuestión de meses. Entonces, cuando ya lo tienes formado, se te va y tiene que venir otro. Era un problema irresoluble. Esto provocó una disminución bastante grande del número de personas atendidas. Es verdad que coincidió un poco con el final de la COVID, pero el caso es que tuvimos que hacer un cambio de modelo. No pudimos seguir con el mismo modelo. Personalmente estuve trabajando con el anterior gerente, 1 año y medio aproximadamente, en buscar una solución para el SEPA. Y la solución pasaba inicialmente por crear una fundación de servicios asistenciales. Nosotros ya teníamos experiencia en la universidad en el tema de la fundación. Tenemos una fundación para el Hospital Clínico Veterinario. Y sabíamos que da mucho trabajo de gestión, mucho trabajo, y que también, bueno, pues a veces cuesta dinero, a veces y no tan a veces, cuesta dinero. Pero aparte de eso, es que nos encontramos con el problema de que no evitaba el impacto en la tasa de reposición que podía producir la contratación de psicólogos, con lo cual no nos solucionaba el problema. Nos hemos visto obligados a abordar una solución transitoria. Y la solución transitoria, esto estoy contándolo tal como ha pasado. La solución transitoria ha pasado por crear 3 contratos, convocar 3 contratos de investigación de la ley de la ciencia para 3 psicólogos clínicos, 3 psicólogas, que son 3 psicólogas las que los han ganado. Tenemos 3 contratadas para la investigación que hacen investigación a través de la asistencia sanitaria, es decir, un poco parecido al modelo que teníamos antes, solo que antes eran estudiantes de doctorado, ahora son personal ya postdoc que está contratada para hacer eso. Eso nos está permitiendo hacer una gran investigación en la salud mental del colectivo universitario, pero obviamente digo que es una solución transitoria. ¿Y por qué lo digo? Pues lo digo porque la LOSU ya ha venido a decirnos que necesitamos hacer orientación gratuita a todo el estudiantado. Establece como un derecho de los estudiantes tener una orientación gratuita, psicológica gratuita. Y claro, esto ya complica y nos lleva a la necesidad más o menos urgente
de incorporar al PTGAS de la Universidad de Murcia psicólogos que hagan esa atención gratuita. Y en eso está nuestra querida gerente ahora mismo intentando resolver el problema. Al final de la presentación lo contaré. El coste anual no lo he puesto, pero como vamos a tener después una excursión, creo, una visita guiada y además hay una cena, pues creo que los que estén interesados pueden hablar con ella y preguntar, aunque yo creo que el coste de una licenciada o de un graduado en psicología es fácil de calcular, como PTGAS. Cuando se consiga esto, el SEPA no va a desaparecer, obviamente, seguirá existiendo, es normal. Porque el SEPA va a seguir haciendo atención psicológica, lo que pasa es que no gratuita, con unos precios públicos que, como he dicho antes, están aprobados por Consejo de Gobierno y Consejo Social y que se ajustan a lo previsto para tal cuestión por el Colegio Oficial de Psicología. Bien, la segunda pata que tenemos de atención y orientación psicológica, esta específica para personal, es la que se introdujo a partir del pliego que salió en el año 2022 en la segunda unidad básica de salud del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Este apoyo psicológico, por una parte, ayuda al vicerrectorado en toda la campaña, al de Ciencias de la Salud, en toda la campaña que lleva a cabo para prevenir problemas de salud mental y mejorar la salud mental del personal de la Universidad de Murcia, y también pues en la atención psicológica al personal, atención individualizada. Por ejemplo, participan en uno de los módulos que se imparten dentro del programa de hábitos de los pilares del bienestar, en el que se enseña al personal de la universidad, dentro del programa de formación corporativa, los hábitos de vida saludable, y este psicólogo o psicóloga se encarga de dar el módulo de bienestar emocional. Colabora con el Vicerrectorado de Ciencias de la Salud y Servicios en todas las actuaciones que hace para promover la salud mental de todo el colectivo, pero específicamente de los trabajadores, y además elabora y supervisa cualquier tipo de instrumento de divulgación de los hábitos de vida saludable relacionados con la salud mental, que van dirigidos al personal y que son generalmente difundidos desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Además, realiza también atención personalizada con mucho éxito, con una gran satisfacción por parte de los trabajadores. Esta atención personalizada se realiza o bien porque el personal pide directamente cita con el psicólogo o psicóloga para esta atención psicológica, o porque el médico de empresa deriva, detecta la necesidad en las revisiones que hace anualmente de salud, o porque algún trabajador se pone en contacto con él porque tiene algún problema y deriva a esta atención psicológica. El coste anual nos lo puede contar también el coordinador de salud y bienestar de nuestra universidad, también coordinador del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, y bueno, pues también estará disponible o bien ahora en las preguntas o en la cena. Bien, ¿y cuál es el futuro para la universidad? Pues nuestra gerente está trabajando en un proyecto de creación de un macroservicio en el que se integren, de atención a estudiantes, o sea, me refiero ahora a estudiantes, en el que se integren el servicio ya existente de atención a la diversidad y voluntariado, que hace orientación para estudiantes que tienen necesidades especiales o que requieren una orientación académica. Se integrará también la Oficina de Atención Social, que es una oficina que atiende a estudiantes y personal en riesgo de exclusión, que ya trabaja en la universidad, y se integrarían también estos psicólogos sanitarios que harían orientación psicológica dirigida específicamente a estudiantes y que sería de carácter gratuito. Por otra parte, seguiríamos con la atención psicológica gratuita y orientación gratuita a personal de la Universidad de Murcia a través de la segunda unidad básica de salud. Y por último, pues también seguiría existiendo el SEPA, que ya no haría atención ni orientación gratuita, sería previo pago, pero que seguiría existiendo en la Universidad de Murcia realizando las tareas que hasta la actualidad ha hecho como servicio asistencial de la universidad. Y nada más.
Esto es todo. Muchas gracias por su atención y sobre todo por elegir esto. Gracias. Pues muchas gracias a los tres. Abro el turno de palabra. Si hay alguna pregunta al respecto. Bien, yo para romper el hielo y el... Ah, sí, ahí hay una pregunta. Hola. Buenas tardes. Yo la pregunta, bueno, soy Eva, Universidad de Jaén, Servicio de Prevención. Quería preguntarle en este caso a nuestro catedrático de Derecho del Trabajo, porque has comentado algo así como lo que tenemos que hacer es medidas que se adopten las medidas razonables. Y mi pregunta es, ¿hasta dónde llega esas medidas razonables? No sé si me explico. Es decir, un caso concreto, ¿no? Un trabajador sigue de baja, hemos hecho evaluación, se han propuesto medidas, se ha hecho revisión de medidas, pero lo que nos dice Inspección de Trabajo es si el trabajador sigue de baja, las medidas quizá no han sido eficaces. Por lo tanto, ineficacia de la universidad, inactividad de la universidad y, por lo tanto, recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad. A ver, para mí, lo que siempre explico en el máster de prevención, y es difícil responder sin saber todo el caso, pero hay que romper dos leyendas necesariamente que están previamente instauradas en nuestro país, no en otros. La primera es que cuando hay un daño a un trabajador dentro de una organización, hay responsabilidad siempre. Eso nos lleva a que, bueno, como hay responsabilidad siempre, no hago nada. Eso es un error, técnicamente, legalmente es un error en España y en otros países. Como es un error también, la segunda leyenda y es, si no pasa nada, es decir, aquí nunca ha pasado nada, los datos de siniestralidad o de daño son muy bajos, nunca voy a ser responsable. Es decir, la prevención, como he dicho antes, no se mide en función de si hay daño o no, sino, y te responderé, sino en función de si la empresa, la organización, la universidad está adoptando las medidas preventivas que son en cada supuesto determinado, y vuelvo a insistir, tenemos la gran dificultad de que la complejidad es seguramente mayor que una empresa, es seguro mayor que cualquier empresa que tenga nuestra dimensión, cualquier universidad que veamos. Lo llamamos una empresa privada y hay mayor complejidad de gestión de las distintas situaciones subjetivas que pueda haber. Pues lo que nos van a mirar es si hemos hecho lo razonable. Lo razonable será, yo al final, cada vez que tengo un caso, hago 4 preguntas y me puedo aproximar muy fácilmente a si se ha hecho lo razonable o no, haya o no daño. Cuando hay un recargo es porque alguien ha considerado que no lo hemos hecho, pero no conozco el caso en sí. No lo conozco, pero no vamos a llegar a ningún sitio si no convencemos, y hay mucho camino por hacer, si no convencemos a nuestras organizaciones que se han de adoptar, se tengan las tasas que se tengan de daño, se han de adoptar medidas de prevención razonables, con trazabilidad, y eso es, al final, en materia de psicosocial, estamos viendo en organizaciones donde ha respondido el 15% de la población. Ya sé que no es obligatorio hacer la encuesta psicosocial. De hecho, que no se mueva mucho tampoco. Que no se mueva mucho. A ver si, digamos, hay un 60% de respuesta y nos asustamos todos. ¿Vale? Pero estamos en un ámbito psicosocial, esta mesa. Podemos hablar de cualquier otro, ¿eh? Pero la herramienta básica es la encuesta, la evaluación de riesgos psicosociales y, en segundo lugar, los datos epidemiológicos. Mi sensación es que no se están haciendo las medidas razonables de manera seguramente correcta o se pueden hacer algo mejor. En esos dos ámbitos, una aproximación, digamos, muy genérica, es mi opinión, ¿eh? Pero se trata, cada caso es un mundo y lo que sí conozco son a muchísimos inspectores. Un inspector normalmente le cuesta mucho, entre comillas, digamos, para poner un recargo lo tiene que ver claro.
lo tiene que ver claro y yo pocos recargos veo que no son claros, ¿no? Entonces hay que ver ese caso, ¿no? Hay que ver ese caso, ¿vale? Luego, como Me encantaría comentarlo luego. sí, voy a ir, no sé a qué excursión vas a ir, ¿no? Pero La general de aquí, ¿a la a la general, a la cultural. cultural? Bueno, pues igual me cambio. Iba a ir a esa, pero igual me cambio a otra hora. Pero bueno, No, no, lo que quiero decir es que sí, que ahora lo vemos personalmente, pero en este caso concreto se hizo evaluación de riesgo. Cuando apareció el daño se hizo revisión de la evaluación de riesgo, se hizo planificación de medidas, seguimiento de las medidas y seguimiento de la eficacia de las medidas. O sea, creo que no es el caso. pues si es así, la inspección se ha equivocado. Creo que también. Muchas gracias. Sí, otra intervención. Hola, hola, vicegerenta de personas de la Autónoma de Barcelona. Yo, mis dos problemas que quiero plantear a la mesa son más desde el punto de vista no de prevención, sino de riesgos, de recursos humanos. Es uno, el mal uso que pueden hacer los trabajadores de los comunicados de riesgos psicosociales cuando no están de acuerdo con alguna medida que ha tomado la universidad, ya sea de valoración de su puesto, de cualquier otra cosa, a pesar de que la institución entienda que ha hecho todo lo que tenía que hacer previamente, información, etcétera, etcétera. En el momento en que el trabajador no está de acuerdo, puede utilizar esa herramienta. ¿Y qué opináis al respecto? Y la segunda es qué podemos hacer las administraciones públicas, la universidad, cuando tenemos una persona con una enfermedad mental trabajando para nosotros. Ya no estoy hablando de los problemas que a veces generan en las unidades esas personas, a veces incluso personas que no son conscientes de la enfermedad que tienen, por lo tanto se niegan a coger, no solicitan la baja. Hay quejas por parte de los compañeros, del propio jefe, para el cual eso sí que es un riesgo, ¿no? Y las pocas herramientas que tenemos para gestionar eso, los directores de recursos humanos. Sí, yo creo que puede contestar por un lado el jurista y por otro lado Paloma por temas de salud mental grave sanitaria. Mi opinión personal, al final es verdad que la universidad es una organización algo más complicada de gestionar que una empresa privada, lo he dicho antes y lo creo así, ¿no? Pero con relación a la segunda pregunta, por difícil que nos parezca una medida que se puede aplicar, lo que pasa es que hay que explicarla muy bien, hay que hacer pedagogía, hay que ver lo que piensa nuestro comité de seguridad y salud laboral, pero es el reconocimiento médico obligatorio. Es decir, esa persona que nos activa, la podemos activar. Y si no, pues bueno, tenemos un régimen. Lo que voy diciendo es muy grande, pero hay poco tiempo y son bombas, ¿eh? Pero reconocimiento médico obligatorio, sí. Y pero obligatorio significa que si no hace caso no va, pues entonces hay régimen disciplinario. Tenemos como cualquier otra. Hombre, como a una persona con un tema de salud mental le vamos a. Esas son las herramientas. Si no, digamos, no hay más que el reconocimiento médico obligatorio. Dime. Perdona, porque te quería preguntar, ¿con qué objetivo? ¿Con el objetivo de que la puedan declarar no apta a esa persona? Y si la declaran no apta en un mundo como el nuestro, en el que es difícil y además tampoco es deseable acabar, dijéramos, extinguiendo el contrato de la persona, y por lo tanto lo único que te genera es que tengas que cambiarla de puesto y no solucionas el problema de fondo. Ya, pero yo soy de problema-solución. No de problema y problema. Problema es solución. Otra cosa es que diga, bueno, solución, pero el problema es complejo y la solución seguramente no sea fácil. Pero hay un reconocimiento médico, un paso, reconocimiento médico. ¿Qué nos llevará? Nos llevará a tomar una decisión que si al final acaba en no apto, pues es en no apto y veremos si el contrato se extingue o esa persona le alocamos otro puesto de trabajo. Al final somos una universidad pública, empresa pública, y estamos más obligados que una empresa privada. Pero lo que no se puede quedar es el problema ahí enquistado, porque tenemos herramientas como recursos humanos para actuar. En cuanto a los avisos de, ¿cómo lo has llamado? Los comunicados de riesgo. A ver, en una empresa como la nuestra privada es una herramienta fundamental para la prevención. Es la herramienta más importante para la prevención, el comunicado de riesgo. Pero evidentemente es una bomba de relojería el mal uso. Yo soy de los que piensan que en toda organización se hace un mal uso de algunas
herramientas como esta, que son perfectas, son las mejores para la prevención, pero un mal uso, eso es minoritario. Es decir, en toda universidad, en toda la organización tenemos un mal uso de las herramientas, pero no me creo que eso sea generalizado. Por tanto, vamos a analizar ese caso de manera concreta. Dice, no, es que es un colectivo, bueno, es que igual ese colectivo te está utilizando eso porque es una manera de conflictuar socialmente porque tiene otro problema. Porque tiene otro problema. Y la herramienta que tiene para tocarnos las narices es en ese departamento, en ese área, es ese. Entonces, es que la gente no... O sea, en toda organización hay alguien que está mal y que va a hacer el mal. Uno, gestionémoslo. Dos, dice, no, es que son 20. A ver si va a ser por otra cosa. Vamos a hacer otro tipo de aproximación. Nos separamos y lo miramos desde otro lado. Porque igual resulta que tenemos un problema ahí escondido que se está explotando por ahí. Porque no hay otro mecanismo que nos pueda hacer más presión que ese. Y nos están queriendo decir algo. Entonces vamos a analizarlo, porque la gente no nace para hacer el mal, ¿sabes? Entonces esto vamos a verlo. Yo soy poco creyente en los problemas súper generalizados. Prefiero identificarlos, ponerles luz y gestionarlos. Y cuando en materia de prevención son colectivos, normalmente son la respuesta o un indicador o un índice a un problema que hemos de solventar, seguramente desde el punto de vista de psicosocial, de promoción, de acompañamiento, de lo que sea. Es mi opinión, ¿eh? Bueno, yo tengo aquí a mi coordinador compartido con gerencia y le voy a dar la palabra, pero quería decir, o sea, cuando hablamos de problemas de salud mental, todos los hemos sufrido en las universidades, o sea que no es algo... muchos de los problemas de salud mental, con un tratamiento adecuado, consiguen controlar completamente el comportamiento y hacer una vida dentro de lo normal con el tratamiento. Entonces, hace algún año hemos tenido un problema con un trabajador y se le dijo que tenía que ir al servicio de psicología a tratarse para que pudiera seguir adelante, y si no, habría que expedientar. Si no me equivoco, porque tampoco es de mi ámbito de competencia y por lo tanto no lo puedo saber. Pero yo creo en eso, también lo ha dicho él, en orientar a ese trabajador hacia una ayuda psicológica, ya sea dentro de la universidad o fuera de ella, pero que le ayude a él a poder desarrollar el trabajo con normalidad. Otra cosa son, pues, otro tipo de situaciones, que es lo que ha mencionado el compañero de mesa. Yo también cuando ha hecho la segunda pregunta, que de hecho esa pregunta también la hago yo, ¿qué hacemos, no? ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque al final me pasó hace muchos años con una compañera del departamento y no pudimos hacer nada hasta que se jubiló. No pudimos hacer nada, pero o sea, no era peligrosa para nadie, pero era un problema. No pudimos hacer nada. Entonces sí que es una pregunta, porque claro, también cuando tienes a una persona enferma te da cargo de conciencia hacer algo, porque es la verdad y a todos nos pasa. No sé si Mariano Meseguer, el coordinador, quiere intervenir en este sentido. Añadir a lo que estáis diciendo, Manuel, seguramente estarás de acuerdo. En una consulta a inspección de trabajo y después de una larga conversación, lo que viene a decir es que lo que es obligatorio para el trabajador es hacer la evaluación del puesto. Y ahí en la evaluación del puesto, si se requiere ciertas condiciones psicológicas, entonces el reconocimiento médico será obligatorio. Pero que previo al reconocimiento médico obligatorio debe hacerse una evaluación del puesto. Que desde el punto de vista de la lógica, y seguramente tú que eres más letrado en temas legales, posiblemente yo creo que sí que es bastante bien la lógica. Y si va a obligar a un trabajador a hacer un reconocimiento médico por exigencia del puesto. Por lo tanto, lo que tienes que exigirte es que evalúe el puesto o reevalúe el puesto de trabajo para decir si es adecuado o en qué condiciones psicológicas o físicas ha de cumplirlo. Y yo creo que eso es un buen añadido, puesto que somos muchos los prevencionistas que están aquí, de qué hacer con casos tan difíciles como el que está contando Palomo. Casos tan difíciles. Y luego, por añadido, porque la Comunidad Autónoma Servicios de Salud nuestro tiene un gabinete psicológico psiquiátrico, también añade, hombre, si añade alguna pequeña sanción, también hace que alguien se espabile, ¿no? Es decir, cuando abre expediente, como decía Paloma, y encuentra alguna negligencia, y aunque sea a modo
leve, él ve algún riesgo y no solo el beneficio de la enfermedad, también puede ser una solución. Pero bueno, en cualquier caso, lo que creo añadirte es si cree o no, como dice, mantiene la inspección allí en Murcia, si es más preceptivo la evaluación del puesto que el reconocimiento médico obligatorio. Esa era la pregunta que te estaba añadiendo. A ver, el reconocimiento médico, o sea, ahora estamos en tema de salud mental que hay que gestionar con mucho cuidado, ¿eh? Con mucho cuidado, en las aproximaciones con mucho cuidado, ¿de acuerdo? Porque lo principal es la persona, la salud y demás, ¿no? Pero desde el punto de vista estrictamente, imagina que estamos en un tema de drogas y alcohol, que estamos en lugar de ser una universidad o en una universidad, la parte que tenemos de hospital o de laboratorio y consumo de droga y alcohol. Quizás también derivado de un tema psicosocial, no lo sé, o quizás también vinculado con un tema de salud mental, no lo sé, pero drogas y alcohol, que es uno de los temas más importantes ahora mismo. Cuando actualmente en nuestro país como en otros, ¿no? Cuando una condición de salud, independientemente del puesto de trabajo, cuando una condición de salud de una determinada persona puede generar un riesgo a un tercero, es posible obligarle a someterse a un reconocimiento médico respecto de esa situación, cuando el riesgo es para tercero. Pero eso, en cualquier tema, pero en temas de salud mental hay que ir muy acompañados. Quiero decir, aquí la relación que tenemos con el Banco Social, el Comité de Seguridad y Salud Laboral, tenemos que ir de la mano todos, el triángulo de, entre comillas, la organización, prevención, recursos humanos. Pero técnicamente, si me preguntáis, haz un informe jurídico mi conclusión será, jurídicamente lo puedes hacer. Ahora, lo has de gestionar bien, porque muchas veces, como a un jurista le pongas el traje de jurista, acabará y con motivos abofeteado, porque el hecho de tú poder hacer algo no significa que lo puedas hacer de cualquier manera. Estamos ante temas muy sensibles, lo acabo de decir antes, ¿no? La OSHA, todo el mundo está en temas de salud mental. 1 de cada 3 trabajadores, en principio 1 de cada 2 estudiantes. Hay mucha población ahí y no vamos a ir a mejor, por cierto, con las nuevas tecnologías. Con lo cual, cuando hay un problema, lo que no se puede quedar es como un problema, hay que gestionarlo desde múltiples perspectivas y tenemos la posibilidad de hacerlo. Porque no gestionarlo significará que al final pasará algo y entonces sí que habrá responsabilidades potentes. Tenemos, entre comillas, la suerte que en el ámbito universitario, respecto al personal de función pública, hay alguna responsabilidad que no nos va a llegar, la administrativa, digamos, ¿no? Pero sí, evidentemente, la penal y sí civiles, ¿no? Y con relación al personal laboral, pues el recargo y demás, ¿no? Con lo cual, yo soy de los lo he dicho antes, ¿no? Es decir, problema, solución, pero hay soluciones que hay que gestionar muy bien, muy, muy bien, de madame. Pero hay que hacerlo, porque si no nos puede salir hablemos de acoso. Hablemos de acoso, acoso, no digo sexual, acoso psicológico, abuso de poder. ¿Cómo se está gestionando la denuncia? ¿Quién la gestiona? ¿Cómo? ¿Cuántos tiempos? Tardamos 1 año, yo he tardado 6 meses. Complicado, la profesionalización, con todos los medios. Nos hablamos, ¿cómo lo hace la autónoma, la Pompeu, la UB? ¿Qué podemos aprender unos de otros? Porque al final, empezando por el final, que es cómo gestionamos cuando todo explota, que es una denuncia interna, igual podemos empezar a arreglar el inicio también, ¿no? Y seguramente mucho haya que hacer también con relación a eso, ¿no? En mi opinión. Sí, una última pregunta porque estamos fuera de plazo. De lo que comentan las compañeras y el compañero, soy jurista y prevencionista. Entonces, la cuestión es, si esa persona se le obliga a pasar el reconocimiento médico por un problema de salud mental, el médico del trabajo le da un no apto y después la inspección médica por imperativo le da un acto, ¿qué hacemos en la institución con esa persona? Que hemos tenido el caso, entonces mi recomendación, que después al final pues salió la cosa bien, fue irse al juzgado y pedir y solicitar una incapacidad, que fue lo único que pudo conseguir esta persona. Pero en principio, no, la inspección médica, no, el SAS en este caso, nos devolvió la pelota diciendo, esta persona es apto, bajo los criterios de la inspección médica es apto. Con lo cual, ¿qué hace una persona en la universidad trabajando con un acto de la inspección médica y un no acto de un médico del trabajo?
Bueno, lo único que no podemos hacer a día de hoy, en 2025, es pasar a la extinción. Tenemos una disfunción entre o sea, una cosa es, como tú bien dices, el alta o baja inspección médica con lo que pueda decir el servicio de prevención. Con un añadido, como seguramente sabréis, se ha modificado el Estatuto de los Trabajadores este año, incluso ahora mismo, o sea, un no acto del servicio de prevención requiere que adecuemos el puesto de trabajo. Si sale bien, como tú bien dices, si le han dado una IPT, una incapacidad permanente total, que sepamos que con el nuevo artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, con la incapacidad permanente total, hemos de buscar un puesto de trabajo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no es un tema español, ¿eh? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos ha dicho que antes, en nuestro país, cuando se considera una incapacidad permanente total, era igual a la extinción, y ahora Sí, hay que antes... hacer los ajustes razonables, ¿no? En la medida que no suponga una sobrecarga. Claro, eso es la modificación del estatuto actual. Para que un no acto del servicio de prevención acabe con una extinción, hemos de probar, y en una universidad grande va a ser complicado, o va a ser muy difícil, que no tenemos ningún tipo de posibilidad de adaptarnos a esa situación. Hablando de vacante, se requiere no solo que no se nos obliga a crear el puesto, sino a que pueda haber un puesto compatible y que lo tengamos vacante. Ojo con decir que no tenemos vacantes, porque... Perdonad, pero el diálogo en relación al tiempo... De gas, a lo mejor es más fácil la adaptación del puesto de trabajo, pero en un PDI, ¿cómo adaptas? ¿No? Es más complicado porque al final la docencia está por medio. O sea, que su contrato está vinculado a una docencia y una investigación. Puedes ponerlo a hacer otras tareas, pero más complicado. Sí, te lo explico yo, creando 20.000 departamentos, Sociología 1, Sociología 2, para separar los conflictos. Bueno, me voy mucho más preocupada de lo que llegué. Primero porque no sé cómo hacer una unidad de salud mental, no sé si hacer investigadores, cosa que me ha sorprendido mucho que puedan hacer atención sanitaria psicológica. No sé si tengo que utilizar la ley de contratos del sector público para licitar el servicio. No sé si tengo que crear una fundación y puedo cobrar y puedo entrar en conflicto con la libre concurrencia del Colegio de Psicólogos. No sé qué hacer con los trabajadores que están muy mal o que amenazan siempre cuando se reorganiza un servicio con pedirse una baja. Me voy a pedir una baja porque tengo mucha ansiedad y mucho estrés. Y no sé cómo competir con el CEU San Pablo, con el nivel de atención a los estudiantes con 27.000 alumnos en la Universidad de Alicante. Me voy francamente preocupada. Pero eso también me da idea, y por supuesto todo lo que habéis preguntado desde los servicios de prevención y de los gerentes que tienen todo mi reconocimiento como gestores de recursos humanos, que es lo más difícil en cualquier organización, gestionar los recursos humanos. Lo que sí me sirve es para, señor secretario del Comité Ejecutivo, creo que se ha ido de la sectorial de gerencias, que desde luego este tema lo volveremos a tratar en otras convocatorias de la sectorial de gerencias, porque veo efectivamente que tenemos mucha preocupación al respecto y sobre todo teniendo en cuenta los diferentes colectivos, como ha dicho el compañero, como ha dicho Manuel. No es lo mismo los estudiantes, no es lo mismo los trabajadores y no es lo mismo, pues evidentemente, cuestiones que también afectan externamente a la salud mental de la ciudadanía y que afectan dentro de la universidad. Así que muchas gracias. Y Manuel, no te arriendo la ganancia, la visita guiada, porque todos tenemos o tendríamos muchas preguntas al respecto. Muchas gracias y nos vemos luego en la cena. Muchas gracias.